Soy Nahuel Sosa, sociólogo, y hoy estamos con una nueva columna para C5N Digital. Vamos a hablar de la cultura SEO que fomentan las élites y cómo nos convierten de emprendedores a endeudados. Lo primero que vamos a decir es que en el último tiempo las élites, para sostener su posición dominante en términos económicos, construyen proyectos efectivamente económicos, pero también culturales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para sostener una posición de poder no alcanza solamente con tener patrimonio, con tener mucha riqueza, con tener mucha plata. De alguna manera hay que construir narrativas, hay que construir determinados discursos que legitimen esa práctica, que legitimen esa posición. Por eso las élites históricamente lo que han hecho para conservar su posición es, en el campo de la cultura, de alguna manera fomentar distintos valores que en realidad son sus valores, pero parecieran que fueran los valores universales que tiene que tener el conjunto de la sociedad. Cuando hablamos de hegemonía, en términos de Gramsci, estamos hablando de la capacidad que tiene un grupo social para que sus formas de ver el mundo, sus valores, su estética, su moral, parecieran que sea la del conjunto de la sociedad. Es decir, es la dirección ética, política, moral y cultural que puede tener un grupo en un determinado momento histórico. Ahora bien, vamos a ver cómo ahora, en estos momentos, en estos últimos años, y cómo uno puede proyectar para lo que viene, las élites, cuáles son algunas de esas nuevas, de alguna manera, caballitos de batallas que tienen y que en nuestro país han impactado de forma más profunda. Te voy a hablar de tres: de la meritocracia, de la autoexplotación y del hiperindividualismo. Vamos por parte. Cuando hablamos de la meritocracia, un discurso que lo escuchamos permanentemente, es un discurso que, si bien de alguna manera siempre es bueno que a uno se le reconozca el mérito, el talento, el esfuerzo, pero lo han banalizado. Cuando las élites te hablan de meritocracia, en realidad es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Porque no es cierto que llega quien se esfuerza más. Imagínate que esto fuese una carrera, no partimos todos del mismo punto de partida y llega el que corre más rápido. La desigualdad lo que hace es que algunos parten desde más adelante y otros más atrás. Lo que hace la desigualdad del capitalismo actual en los términos de cómo hoy se compone es que, por ejemplo, el hijo de un CEO tenga muchísima más ventaja que la que puede tener el hijo de un obrero. Entonces, cuando te hablan de la meritocracia pero no discuten la desigualdad, lo que hacen es revictimizar a la víctima. ¿Qué te quiero decir con esto? Parece que el que no llega es porque no se esforzó. Entonces, esta idea de esforzate, sé creativo, valé por vos mismo, si no hay un Estado, si no hay un conjunto de condiciones que permitan que haya igualdad, lo que dice, por ejemplo, uno de los economistas más prestigiosos en la actualidad, que es Joseph Stiglitz, es que el 90% de los ricos nacen ricos y mueren ricos, por más que se esfuercen o no se esfuercen. Y con los pobres sucede lo mismo. Quienes nacen en situaciones de pobreza, por más que se esfuercen, trabajan un montón, terminan también en situaciones de pobreza. Entonces el problema no es el esfuerzo, sino el problema es discutir la desigualdad. Si hay desigualdad, no hay meritocracia. Segunda cuestión que te decía, la idea de la autoexplotación. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando te hablan esta idea de ser tu propio jefe, sos vos mismo, sé un emprendedor, en realidad hay otra faceta oculta, que muchas veces lo que termina pasando es que con esa idea vos te terminás explotando más de lo que pasaría en una relación de dependencia clásica. Un claro ejemplo, por ejemplo, cuando vemos a los pibes de Rappi pedaleando con un algoritmo, una plataforma digital en la cual la empresa los coloca como monotributistas, como si no hubiera una relación de dependencia, y cuanto más pedalean, más supuestamente sos tu propio jefe, más te terminás autoexplotando. Entonces esta idea de sos un emprendedor, sos vos mismo, no. Cuando no hay un Estado que regule y no construya las condiciones para que eso sea una relación genuina, por más creatividad que uno tenga, por más emprendimiento que uno tenga, si no existe eso es muy difícil. Y el tercer punto que te decía es la idea del hiperindividualismo. Vos me dirás, ¿y cuál es la diferencia entre el hiperindividualismo y el individualismo? Bueno, es que ese prefijo hiper de lo que te habla es que se aceleraron los tiempos, de que ya el individualismo no es solamente una práctica egoísta, sino que ahora también, y lo vimos mucho con la pandemia, es una práctica que estoy dispuesto a dañar al otro. Estoy dispuesto no solamente a no cuidarme a mí, a no cuidarme a vos y a no cuidar al otro. Y se justifica eso. Entonces me parece que lo que tenemos que poner en discusión es que cuando nos dicen seamos emprendedores, ok, perfecto, tenemos que serlo, pero para eso lo que necesitamos es tener un Estado presente que nos ayude y pensar que siempre las conquistas son colectivas, que no existe el héroe individual.
que siempre uno gana cuando está en comunidad con otros, porque si no lo que termina sucediendo es que las élites, con la excusa de ser emprendedores, en realidad nos volvemos endeudados. Con la excusa de ser nuestros propios jefes, en realidad nos terminamos autoexplotando más que nunca, y con la excusa de la meritocracia terminan ocultando un sistema muy, muy desigual.